Del día de reposo al día del Señor, por Archibald ad Hodge, 1823-1886. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El propósito de este artículo es consignar el fundamento sobre el que la fe de la Iglesia Universal descansa mientras reconoce el cuarto mandamiento como una parte integral de la ley moral suprema, universal e inalterable. Aparta el primer día de la semana para este propósito, sustituyendo, por razones obvias, el séptimo día por la autoridad de los apóstoles inspirado y por lo tanto de Cristo mismo. 1. Notemos que el día específico de la semana en que se debe guardar el día de reposo, aunque determinado por razones reveladas por la voluntad de Dios después de la creación, nunca fue ni puede ser lo esencial en la institución misma. El mandamiento de observar el día de reposo es en su esencia tan moral e inmutable como los mandamientos de no hurtar, no cometer homicidio o adulterio. Tiene como esto su fundamento en la Constitución universal y permanente y en las relaciones de la naturaleza humana. Fue designado para satisfacer las necesidades físicas, morales, espirituales y sociales del hombre, proveer un tiempo adecuado para la instrucción bíblica de las personas y la adoración pública y privada a Dios, y brindar un periodo adecuado de descanso del cansancio del trabajo secular. El establecimiento de una cierta proporción de tiempo apropiada que es observada por la comunidad de cristianos y naciones cristianas con regularidad, y es obligatoria por autoridad divina, y constituye, por lo tanto, la esencia misma de la institución. Estos elementos esenciales son los mismos en las dos dispensaciones. Acá Hodge, cuando habla de las dos dispensaciones, él se está refiriendo a dispensaciones a periodos de tiempo. O sea, él está diciendo que en el contexto de esto le está hablando, la frase significa bajo el antiguo y el nuevo pacto. Eso es lo que está diciendo. Prosigo. El día de reposo, como fue divinamente establecido en el Antiguo Testamento, es justo lo que todos los hombres necesitan hoy. Dios ordenó que todos dejaran de hacer trabajo secular y santificaran ese tiempo dedicándolo a la adoración de Dios y al bien de la humanidad. Los cultos del templo se fueron incrementando y más adelante se agregó la instrucción y la adoración en las sinagogas. Le fue otorgado a los hombres y a los animales como un privilegio, no como una carga. Ver Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Los judíos siempre lo obedecieron y después de ellos también lo festejaban los cristianos primitivos como un festival, no como un ayuno. Con el correr del tiempo, como sucedió con las demás partes de la voluntad revelada de Dios, este mandato se fue cubriendo con capas superpuestas e interpretaciones y agregados farisaicos y rabínicos. Cristo lo limpió de estas, tal como lo hizo con el resto de la ley. Él vino a cumplir toda justicia, por lo tanto guardaba el día de reposo íntegra y estrictamente, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo, descartando las interpretaciones engañosas y conservando el sentido espiritual esencial como ordenó Dios. Declaró que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ver Marcos capítulo 2, versículo 27. El genus homo. Ahí hay una aclaración cuando está diciendo genus homo o genus, es una clasificación científica de una o más especies. En este contexto, cuando dice homo, se está refiriendo a ser humano. Y en consecuencia es obligatorio para todos los hombres para siempre.
adaptándose a la naturaleza y las necesidades de todos los hombres en todas las condiciones históricas. Por otra parte, es evidente que el día específico apartado como de reposo no es en absoluto la esencia de su institución y tiene que depender de la voluntad positiva de Dios, la que por supuesto puede sustituir un día por otro en ocasiones apropiadas y por razones adecuadas. 2. La introducción de una nueva dispensación significó que un sistema enfocado en una nación en particular y de carácter preparatorio, o sea, Israel, fuera reemplazado por uno permanente y universal, la Iglesia, que abarca a todas las naciones hasta el fin del mundo. Esta fue ciertamente una ocasión apropiada. La ley moral expresada en los 10 mandamientos escrito con el dedo de Dios en una roca y establecido como fundamento de su trono entre los querubines y las condiciones de su pacto deben permanecer. Los tipos, las leyes municipales especiales de los judíos y todo lo que no fuera esencial al día de reposo santo o otras instituciones permanentes deben ser cambiados. 3. El hecho maravilloso de la resurrección del Señor Jesús, el primer día de la semana, es una razón adecuada para designarlo como día de reposo cristiano en lugar del séptimo día. El Antiguo Testamento comienza con un relato del génesis del cielo y de la tierra, y la antigua dispensación se fundamenta principalmente en la relación de Dios como creador del universo y del hombre. El Nuevo Testamento comienza con un relato del Génesis de Jesucristo y revela al Creador encarnado como nuestro campeón victorioso sobre el pecado y la muerte. El reconocimiento de Dios como Creador es común a todo sistema teísta. El reconocimiento de la resurrección del Dios encarnado es exclusivamente del cristianismo. El reconocimiento de Dios como creador es común a todo sistema teísta y se conserva en el reconocimiento de la resurrección de Cristo. Mientras que el artículo de fe actual lleva en sí mismo todo el contenido de la fe cristiana, además de esperanza y vida, la realidad de la resurrección consuma el proceso de redención que es parte de la Iglesia. Es la razón de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe y la promesa de nuestra salvación personal y del triunfo final de nuestro Señor como Salvador del mundo. Es la piedra fundamental del cristianismo histórico y en consecuencia de todo teísmo vivo en el mundo civilizado. Un requisito esencial de un apóstol era haber sido testigo ocular de la resurrección. Su doctrina se resumía como una predicación de Jesús y la resurrección. Ver Hechos capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 2, capítulo 17, versículo 18, capítulo 23, versículo 6, capítulo 24, versículo 21. Todo eso en el libro de los Hechos. 4. Durante su vida, Jesús había afirmado que era Señor del día de reposo. Ver Marcos capítulo 2, versículo 28. Después de su resurrección señaló el primer día de la semana, no el séptimo, por como se reveló. El día que resucitó se apareció a sus discípulos en 5 ocasiones. Retirándose durante un intervalo, reapareció el siguiente primer día de la semana, estando reunidos sus discípulos y Tomás con ellos cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 19. El día de Pentecostés cayó ese año, el primer día de la semana, y encontrándose los discípulos reunidos de común acuerdo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ver Hechos capítulo 2, versículo 1, versículo 4. Y descendió sobre ellos el don del Espíritu Santo prometido. Muchos años después, el Señor se apareció a Juan en Patmos y le otorgó su última revelación
en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Todos los cristianos primitivos observaban el día del Señor como el festejo semanal de la resurrección del Señor. Y hace una aclaración del primer día de la semana, lo que significa. Primer día de la semana del griego, o sea, significa, esto sería la afirmación de los sabatistas en cuanto a que esta frase debería traducirse como uno de los sábados. Dice, esto es absurdo, porque sabatón es neutral y no puede coincidir gramaticalmente con el femenino. Una aclaración ahora. Prosigo lo que dice Hodge. Las escrituras también están llenas de evidencias de que los miembros de las iglesias apostólicas acostumbraban a reunirse en sus respectivos lugares con el propósito de adorar juntos al Señor. Ver 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, versículo 20, 1 Corintios 14, versículo 23 al 26 y Hebreo capítulo 10, versículo 25. Que estas reuniones se realizaban el primer día de la semana es indudable. Lo prueba la acción de Pablo en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseña habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos capítulo 20, versículo 6, versículo 7. También por sus órdenes a las iglesias en Corintio y Galacia en cuanto a la ofrenda para los santos, y haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Es evidente que para entonces ya habían hecho el cambio, porque podemos rastrear una cadena intacta y consistente de testimonios desde el tiempo de los apóstoles hasta el presente. Los motivos del cambio dado por los antiguos padres cristianos venían de los apóstoles y son totalmente congruentes con todo lo consignado acerca del carácter, la vida y las doctrinas de estos. Por lo tanto, el cambio contaba con la sanción de los apóstoles y en consecuencia la autoridad del mismo Señor del día de reposo. 5. Desde la época de Juan, quien fue el primero en darle a la institución su mejor y más sagrado nombre, Día del Señor, hay una cadena interrumpida e irrepetible de testimonios de que el primer día de la semana era observado como el día de adoración y descanso cristiano. Durante mucho tiempo la expresión día de reposo continuó siendo aplicada al séptimo día. Por costumbre y en conformidad con los sentimientos naturales de los convertidos judíos, los cristianos primitivos siguieron observando ambos días durante mucho tiempo. Guardaban cada séptimo día, excepto el anterior de la Pascua, cuando el Señor había estado en el sepulcro, al igual que cada primer día, como un festival. Después de un tiempo, el romanismo, en oposición al judaísmo, lo observaba como día de ayuno. Realizaban ese día reuniones religiosas públicas, pero el día ya no se consideraba sagrado. Nunca suspendían su trabajo ni lo prohibían. Por otro lado, cualquier tendencia a volver a su observancia antigua estrictamente como un día santo o sagrado de alguna manera, como se consideraba el primer día de la semana, se desaprovechaba juzgándolo como un abandono de la libertad del Evangelio y el retorno a las prácticas ceremoniales de los judíos. Los cristianos primitivos llamaban a su propio día, el cual le daba preeminencia y una obligación exclusiva, el día del Señor, el primer día de la semana, el octavo día,
y en su comunicación con los paganos llegaron a llamarlo, como lo hemos hecho nosotros según su antiguo uso popular, dies solis, domingo. Una comparación de los pasajes en que estas designaciones fueron usadas por los cristianos primitivos muestra con una seguridad absoluta que significaban el mismo día, puesto que todos se definen como aplicándose al día después del día del reposo judío o al día en que Cristo resucitó. Ignacio de Antioquía era un teólogo y mártir cristiano primitivo, alumno de Juan, el apóstol Juan, el que está nombrando acá. Ignacio de Antioquía, amigo cercano de los apóstoles, martirizado en Roma no más de 15 años después de la muerte de Juan, en su epístola a los Magnesianos, capítulo 9, dice: así pues, los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de él y por medio de su muerte. Llama al día del Señor la reina y el principal de todos los días de la semana. El autor de la epístola de San Bernabé, escribiendo antes o más tardar poco después de la muerte del apóstol Juan, dice en el capítulo 15: festejamos con alegría el octavo día, en que además Jesús se levantó de entre los muertos. Justino Mártir, alguien que vivió en el año 100 a 165, era un apologista y mártir cristiano primitivo. Justino Mártir dice: en el día llamado domingo hay una asamblea de todos los que viven en las ciudades o en los distritos rurales, y la memoria de los apóstoles y los escritos de los profetas son leídos, porque es el primer día cuando Dios disipó las tinieblas y el estado natural original de las cosas y formó el mundo, porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó entre los muertos. Por lo tanto, permanece como el principal y el primero de los días. El testimonio sigue uniforme e intacto. Tertuliano, alguien que vivió en el año 155 al 220 después de Cristo, era un teólogo y apologista latino de Cartago, África. Tertuliano, escribiendo al final del siglo II, dice: en el día del Señor los cristianos, en honor a la resurrección del Señor, deben evitar todo lo que puede causar ansiedad y aplazar todo trabajo del mundo, no sea que den lugar al diablo. Atanasio, alguien que vivió después del Señor Jesucristo en el año 295 al 373. Era un obispo griego de Alejandría, o sea, en Egipto, defensor de la deidad de Cristo. Atanasio dice explícitamente: el Señor transfirió la observancia del día del reposo al día del Señor. El autor de los sermones de Tempore, sermones festivos. El autor de los sermones de Tempore dice: los apóstoles transfirieron la observancia de la noche del día de reposo a la noche del día del Señor, y por lo tanto los hombres deben abstenerse de todo trabajo del campo y negocios seculares y ocuparse únicamente del servicio divino. El testimonio de todos los grandes reformadores y todas las ramas históricas modernas de la Iglesia cristiana coinciden. Lutero, Calvino, Martín Lutero es el que vivió en 1483 a 1546, era un teólogo alemán y líder de la Reforma. Juan Calvino, alguien que vivió en el año 1509 a 1564, que era un reformador protestante suizo nacido en Francia. El testimonio de todos los grandes reformadores y de todas las ramas históricas modernas de la Iglesia cristiana coincide. Lutero, Calvino y otros reformadores enseñaron que el día del reposo fue ordenado para toda la raza humana en el momento de la creación, y que una de sus características esenciales fue diseñada para ser una obligación universal y perpetua.
El cambio del día por parte de la Iglesia Apostólica es comprobado por el testimonio histórico de la Iglesia primitiva y de los reformadores, a lo que podríamos agregar, si el espacio lo permitiera, pero contra lo cual no existe ninguna evidencia contraria. Esto, al igual que los pasajes ya citados, demuestra que el cambio se efectuó por autoridad de los apóstoles y por ende por autoridad de Cristo. Por medio de los apóstoles predicando a Jesús y a la resurrección, y observando y estableciendo el primer día de la semana para servicios religiosos, se confirma la importancia y pertinencia del cambio, testificando a Dios juntamente con ello, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Ver Hechos capítulo 2, versículo 4. Desde el gran día pentecostal del Señor, este día ha sido observado por el auténtico pueblo de Dios y bendecido por el Espíritu Santo. Ha sido reconocido y usado como un medio esencial y preeminente para edificar el reino de Cristo y efectuar la salvación de su simiente. Y este reconocimiento divino ha existido en toda época y nación en proporción directa con la fiel consagración del día para sus propósitos espirituales. No es posible que una adoración supersticiosa de la voluntad humana o una idea equivocada hubiera sido coronada con sellos uniformes y discriminantes de aprobación divina por 1800 años. Tomado de el día cambiado, el día de reposo santo preservado, por Archibald Alexander Hodge. Vivió en el año 1823 a 1886. Pastor teólogo presbiteriano estadounidense y director del seminario de Princeton, nacido en Princeton, Estados Unidos.